IDEPROM, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presenta Vocación Maestro. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes aquí en su programa Vocación Maestro. Y bueno, hoy tenemos un tema muy relevante a tratar. No se lo pierdan, estén al pendiente. Y pues este programa está patrocinado por el Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, IDEPROM. En el IDEPROM tenemos licenciatura en Pedagogía, maestría en Técnicas Didácticas y doctorado en Educación. Lo encontramos en Juan Escutia 1013, Colonia Modelo, en Monterrey. Y bueno, el tema de hoy es la educación en la era digital. Y estamos de gala porque tenemos a unos invitados muy especiales el día de hoy con nosotros. Tenemos al doctor Mario Luis Pacheco Filella, un excelente maestro catedrático muy reconocido. Y bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Recibió la beca Fulbright para obtener los grados de maestría y doctorado en comunicaciones en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, con orientación a tecnología educativa, así como procesos de innovación del aprendizaje, diseño instruccional, extensión de oportunidades educativas y modelos de educación con enfoque constructivista mediante entornos presenciales, semipresenciales y en línea. Además de muchas otras cosas, obtuvo especialidad de posgrado en producción de televisión y medios educativos en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad Temple de Filadelfia, e inglés como segundo idioma en la Universidad Georgetown de Washington, D.C. Y ha recibido premios como el Iberoamericano a la Excelencia Educativa, el Premio CONACYT Innovación Tecnológica y la nominación al Premio Prix Jones de la UNESCO. Pues me da mucho gusto tenerlo aquí, bienvenido sea. Muchas gracias. Es un honor para nosotros y para nuestro programa contar con usted. Qué amable, muchísimas gracias. Muy bien, y pues también nos acompaña otro excelente catedrático, maestro también. Gracias. Él es el profesor José Damián Pérez González. Él cuenta con estudios de maestría en educación con orientación didáctica constructivista, es licenciado de educación primaria, tiene un diplomado de inglés y certificación de competencia laboral estándar en competencia en atención al ciudadano al sector público. Ha trabajado como director de educación para el municipio de Juárez en la administración 2012-2015, coordinador de la vía recreativa municipal Juárez de Rol para la misma administración, y obteniendo calificaciones de 10 puntos en los 5 bimestres según evaluaciones del programa Alcalde ¿Cómo vamos? Además, es catedrático del Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey en el nivel de maestría y de licenciatura. Y pues bueno, también es un honor contar con usted en esta noche, maestro. Muchas gracias, bienvenido. maestra. Muchas gracias. Bueno, y el día de hoy, como mencionábamos, tenemos un tema que es de suma importancia para todos nosotros como docentes, la educación en la era digital. Primero que todo, ¿qué es lo que entendemos por educación? Pues bajo mi punto de vista, yo creo que educación es el proceso social mediante el cual se desarrollan las máximas potencialidades y todas las potencialidades de la persona que está aprendiendo. Creo que esto es importante porque hemos olvidado que hay que desarrollar todas las potencialidades e inclusive el sistema educativo no está diseñado para desarrollar todas las potencialidades. Entonces es donde hace falta retomar y revisar, como se está haciendo en todo el mundo, cuáles son nuestros procesos de aprendizaje, cómo los estamos aplicando y cómo los vivimos en la era digital. Esto no quiere decir que únicamente al hablar de la era digital nos estemos refiriendo a el uso de las nuevas tecnologías. O sea, sí son parte importante del proceso de aprendizaje, más aún yo diría que es una parte esencial. Pero esto implica una transformación de todo el proceso. Por eso se dice a nivel internacional que los sistemas educativos que están teniendo éxito son aquellos que se están reinventando.
no son aquellos que simplemente están modificando o reformando o metiendo un nuevo proceso, sino son aquellos que realmente están revisando a fondo el camino a seguir. Y hasta cierto punto es sí tomar algo de lo que tenemos, que sigue siendo válido, pero esencialmente es un reinventar nuestra educación de acuerdo con las necesidades. Y es un proceso social, porque si le preguntamos a cualquier persona qué es lo que opina sobre la educación, va a decir que es lo más importante. Pero sabemos que muchas veces no se le da ese lugar preferentemente en el sistema, con la participación de todos los grupos sociales, ¿no? Así es. En ese sentido, normalmente cuando hablamos de proceso social, estamos considerando los padres de familia, a los alumnos, a los docentes, esto lo sabemos todos. Pero yo me pregunto, ¿realmente estamos, por ejemplo, dejando que los padres de familia participen en el diseño instruccional de los programas? ¿Estamos permitiendo que los empresarios, por ejemplo, envíen a sus especialistas para asesorar a nuestros alumnos en proyectos colaborativos? Estamos considerando también la participación de todas las instituciones sociales y entre ellas mismas y preferentemente a los mismos docentes que viven la práctica diaria en la definición de hacia dónde va el sistema educativo. Son preguntas que por lo pronto quedan ahí nada más, digamos, a analizarse. Pero esto implica un cambio en nuestro sistema que ha sido predominantemente lineal y que ahora queremos que sea mucho más participativo y además con otras modalidades que ya veremos posteriormente. Todos sabemos que tiene que estar centrado en el alumno, ¿no? Así es. Pero a veces no acabamos de comprender todo lo que significa estar centrado en el alumno. E inclusive a veces no le damos todo su valor a que el maestro, al querer o no, es fundamentalmente el que está coordinando y facilitando todo el proceso, y que por lo tanto es necesario revalorar de tal manera la vocación docente que él tenga esa participación que contribuya a ese desarrollo de potencialidades de los alumnos y que al mismo tiempo se siga un proceso para la construcción de aprendizajes significativos. Muy bien. En la actualidad, siguiendo con lo que dice el profesor Mario, en la actualidad está muy de moda en el sector empresarial lo que es la empresa socialmente responsable. Hay, a través de este medio, la forma en que los empresarios y los diferentes órganos que conforman sus empresas tienen esa disponibilidad, esa disposición para el acercamiento a las instituciones. Pero realmente nosotros como sociedad, nosotros estamos dando esa apertura para que participen las empresas dentro de los planteles, no digamos como parte del programa de estudios, parte de los objetivos a alcanzar, sino como colaboradores dentro de los objetivos ya establecidos. Esa es una pregunta que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, que es algo que bien está comentando el profesor Mario, que tiene mucha razón. Bueno, en cuanto a lo que comentaba el profesor Mario, aquí a lo mejor lo que yo pudiera o quisiera agregar es que tiene mucha razón en cuanto a que realmente la educación no está tomando a todos sus integrantes o todos los actores, solo está intentando cambiar, pero realmente no es un cambio de fondo todavía, es un proceso que apenas se está iniciando. Y como mencionaba que sí, pues los maestros realmente son esos actores fundamentales ahora en el nivel básico, que es en el que yo trabajo, ¿verdad?, en primaria, con todo lo que vino de las reformas educativas. Pues las reformas vienen de arriba hacia abajo. Las reformas se hacen, se gestan, pero nunca se le pregunta al maestro de banquillo, al maestro de aula,
realmente cuáles son esas necesidades. Entonces ahí interfiere un poco en esa proyección que se quiere dar realmente, o ese avance que se le quiere dar realmente en cuanto a los cambios que se están manejando, porque no se hace conscientes a los principales actores que vienen siendo los maestros que están frente a los alumnos, de que esos, de realmente cuál es el fondo de esos cambios. Claro que ahí intervienen muchas otras cosas en gobierno y en Secretaría de Educación, otras cosas, pero sí, yo creo que también, como dice él, le falta una revaloración, como dice usted, a la labor del maestro y a la apreciación que le deben dar para esta producción de la educación en México, o sea, de a dónde queremos llegar en cuanto a la educación en México. Sí, yo creo que definitivamente en este sentido lo que hace falta es un cambio de mentalidad, pero un cambio real. Exacto. ¿Sí? Y un cambio, inclusive hay un libro excelente que se llama El diálogo compartido, de Fernando Reimers, de la Universidad de Harvard, en que él insiste mucho en la importancia del diálogo en la educación, pero incluyendo realmente a todos los actores del proceso educativo. Por ejemplo, invitamos a los padres de familia, pero los invitamos pues para participar en una junta, para información sobre sus hijos, para algún evento, etcétera. Pero, por ejemplo, nos ocupamos, inclusive muchos docentes se quejan de que si los padres de familia no participan suficientemente, por ejemplo, para apoyar a sus hijos en el desarrollo de tareas, etcétera, ¿no? Bueno, realmente estamos formando como institución educativa a los padres de familia para que puedan asesorar a sus propios hijos de acuerdo con una metodología institucional. Estamos permitiendo que los mismos padres de familia, es que hablamos de los padres de familia y a veces no hacemos distinciones, pensamos como si los padres de familia no tuvieran la formación suficiente. Tenemos ingenieros, tenemos químicos, tenemos todo. ¿Qué participación tienen, repito, en el diseño de cursos, en sistemas de evaluación? O sea, en los países cuyo sistema educativo ha tenido un éxito, se dan lineamientos generales y estrategias generales, ¿no?, que luego retoma cada distrito escolar, ¿no? Y luego cada escuela, de tal manera que, yéndome al otro extremo, el director de la escuela, que conoce a su comunidad, tiene la libertad de decir, junto con sus maestros, junto con los padres de familia, junto con la sociedad misma, que es su contexto, qué programas, qué cursos, qué bibliografías, qué metodologías, etcétera, son los más indicados para esa comunidad. Tenemos que romper, tienen que haber criterios generales, sí, pero no podemos seguir con un sistema que marque absolutamente todas las actividades y las esté supervisando para que se estén dando simultáneamente. Eso es continuar en un sistema que ya, y lo ha demostrado simplemente si tomamos en cuenta los niveles que tiene el sistema educativo en las evaluaciones internacionales, es un sistema que requiere una transformación completa. Así es. Algo que sí te cabría rescatar dentro de lo que ya tenemos actualmente en las instituciones educativas es retomar ese papel del Consejo de Participación Social que tiene cada escuela o que debe de tener. Muchas veces este consejo se conforma de tal manera para llenar un requisito o una papelería de la Secretaría de Educación, pero este consejo, si cada directivo lo retoma, en este consejo debe de estar gente de tanto los empresarios que existen en la comunidad, los negocios, debe estar gente profesionistas, maestros, exalumnos, un mundo de gente dentro de la comunidad, los cuales pueden aportar cada una de las características ya mencionadas anteriormente por el profesor Mario para retomar ese trabajo en forma conjunta. Estos consejos son muy importantes. Yo donde más he visto que se desarrollan es en las escuelas secundarias. Incluso hasta hay secundarias que instalan fuera de la secundaria una manta donde dan a conocer los logros que se han hecho con este consejo, porque en la pluralidad, en la diversidad de pensamientos,
es donde van a llegar las ideas que realmente hagan que vaya avanzando la cuestión educativa dentro de la comunidad, tanto una transformación para los alumnos como para los padres de familia. A mí me parece que en ese contexto algo que hay que enfatizar es que si escuchamos lo que es el diálogo público, cuando se habla de educación, pues muchas veces se habla de equipamiento, muchas veces se habla de diferentes tipos de participación, que si los libros de texto, etcétera. Pero realmente no estamos llegando al fondo. El fondo es cuál es el proceso de aprendizaje que estamos siguiendo y cómo estamos ubicados en el contexto internacional para nosotros mismos, y que nuestros maestros, desde las formadoras de docentes, vean que la educación realmente ha cambiado. Yo tengo ya varias décadas trabajando con maestros, ¿no? Y siento que también hay un sentir de un sector de los maestros. También hay resistencia al cambio, pero lo que predomina es la inquietud de decir por qué no podemos ya transformar nuestros procesos de aprendizaje, que a fin de cuentas es algo muy sencillo como suena. Lo que quiero decir es, estoy tratando de citar a Howard Gardner, por ejemplo, cuando él habla de inteligencias múltiples, ¿no? Y él, platicando con él, él decía, es que enviamos a nuestros hijos a la escuela con la esperanza de que puedan esto aplicar en su vida profesional. Así es. Y en cambio estamos siguiendo un sistema educativo muy orientado a conceptos, no tan orientado a contenidos, menos a procesos y con muy poca o relativa aplicación. Y entonces él dice, si los alumnos no encuentran significado en lo que están estudiando, pero significado personal, propio y además en su contexto, si esto no lo analizan, lo interiorizan y luego lo aplican, pero aplicarlo significa que innovarlo, transformarlo en algo diferente, dice, las ideas simplemente desaparecen. Entonces es penoso que después de muchos años de haber estado en una institución educativa, el porcentaje de aprendizaje sea tan limitado. Si ahorita hiciéramos la aplicación de algunos sistemas de evaluación a nosotros mismos, veríamos que mucho de lo que aprendimos en las aulas simplemente desapareció. ¿Por qué? Porque la metodología que se utilizaba no nos llevaba a eso precisamente, a una comprensión y a una aplicación directa. Y sobre todo a partir del interés y de la responsabilidad del alumno. En este sentido, por ejemplo, el presidente de Harvard lo que comenta es de que cada alumno debería de llegar a ser un investigador. ¿Qué significa esto? Que si el alumno me da a mí lo que vio en la clase, a través de los libros de texto, a través de la información que le dio el docente, únicamente esté en el nivel más bajo. O sea, eso se le da para que lo tome como punto de partida, para que él construya algo nuevo que lo lleve a la innovación y a generar conocimiento. Porque si no, simplemente estamos de una u otra manera insistiendo en la repetición de contenidos y no el aprendizaje de procesos, y además muchas veces desvinculados del mundo real. O sea, llegamos y decimos al alumno, hoy es importante que aprenda una célula, por ejemplo. Y el alumno dice, ¿y por qué es importante esto? Y el maestro se siente frustrado porque no le interesa la célula. Pero qué diferente es cuando se maneja de tal manera en que, por ejemplo, se dice, bueno, ¿para quiénes es útil lo que es una célula? ¿Para quién es útil aprender álgebra? ¿Qué profesiones lo utilizan? ¿Cómo lo utilizan? Yo conozco casos, por ejemplo, que en segundo de secundaria, la aplicación de matemáticas, bueno, primero que nada ya desterraron los exámenes y las evaluaciones de opción múltiple. Muchos países, porque no representan comprensión ni aplicación. No. Si es aprendizaje aplicado, por ejemplo, en este caso al que yo me refiero, es
¿cómo aplicarías tú en segundo de secundaria las matemáticas que conoces para diseñar el edificio de lo que sería la escuela del futuro? Y van a trabajar los alumnos en un proyecto colaborativo, además de tener a su maestro como asesor, trabajan con un experto, un arquitecto o un ingeniero, que desde un principio les está a ellos modelando qué aplicación tienen las matemáticas. Otros tendrán otro interés diferente, por eso son proyectos colaborativos que generan diferentes tipos de productos. Uno dirá, a mí me interesa, por ejemplo, la animación digital. No, tienes que aplicar las matemáticas. ¿Qué matemáticas tienes que saber para poder hacer una animación? Entonces, el alumno parte de su interés, pero además al vincularlo con el mundo real encuentra un significado. Y si además lo que se espera de él es que genere algo diferente y que él investigue y que él produzca y que él lo ubique dentro de su contexto para aplicarlo, entonces tenemos realmente un panorama metodológico totalmente diferente. A veces, inclusive, relacionado con esto, no sé si es el momento de comentarlo, pero se habla de proyectos colaborativos, pero muchas veces lo que se está hablando es de proyectos dirigidos, o se confunde lo que es trabajo en equipo con lo que es un proyecto colaborativo. Uh-huh. Y un proyecto colaborativo, las condiciones fundamentales es que parta de la solución de un problema y que además los alumnos desarrollen las competencias de habilidades de pensamiento, solución de problemas, análisis, capacidad de síntesis, etcétera, ¿no? Que los alumnos aprendan el sentido de la inteligencia emocional, o sea, como dice Goldman, si estamos trabajando en equipo, ¿qué sentimientos manejo yo con respecto a mis compañeros con que estoy trabajando? Pero algo, por ejemplo, algunas palabras que en educación les tenemos miedo. Nuestros alumnos sienten pasión por lo que están aprendiendo. Si no logramos que el alumno sienta pasión por lo que está aprendiendo, es que el maestro no refleje esa pasión por lo que está él compartiendo con ellos, no hay un significado ahí. Y luego, cuando la persona tiene, y lo sabemos y está demostrado, Maurice Elias, por ejemplo, que él es profesor en la Universidad de Newark, él menciona, han hecho un estudio, él trabajó con Goldman mucho tiempo, y él dice precisamente que es la manera como los alumnos interactúan afectivamente, y el cerebro no es, como lo hemos dicho o visualizado muchas veces, como una especie de computadora, ¿no?, volante, sino que hay estudios en todas las ramas de la ciencia que muestran que lo fundamental es lo que se llama, con otras palabras, la sabiduría del corazón. Esto es, el alumno aprende más rápido, mejor y durante más tiempo en la medida en que sus afectos están orientados hacia lo que está aprendiendo. Ahí pasaríamos a otros conceptos que si quieren luego los podemos comentar, como por ejemplo el lugar de las tecnologías dentro de este mismo proceso, ¿no? Pero digamos, en ese sentido, el énfasis o mi comentario en lo que pueda valer es que tenemos que ver de qué manera transformamos nuestros procesos de aprendizaje si efectivamente queremos tener alumnos motivados, con autoestima y capaces de ser autosuficientes en su aprendizaje y poder lograr aprendizajes significativos, que a fin de cuentas es lo que buscamos, algo que valga la pena. Y un aprendizaje significativo, muchas veces se confunde el término y se dice, es que este alumno tenía aprendizajes previos y su nivel era más o menos de 7.
ahorita está en 10, entonces ya logró un aprendizaje significativo. No. El aprendizaje significativo es cuando el alumno entra en un proceso de creación, de innovación y de transformación que él está generando junto con otros compañeros, como es el trabajo en la vida real, ¿no? Bueno, todo lo que usted menciona ahorita, pues me lleva, o creo que nos lleva a todos los que lo estamos viendo, a preguntarnos realmente entonces qué estamos haciendo con con nuestros niños, qué estamos haciendo en nuestra aula, si realmente lo que estamos enseñando los lleva a ellos a obtener un aprendizaje significativo. Yo creo que hablo de la generalidad de los maestros de educación básica. Ahorita todavía todos estamos como un poco confundidos o un poco mal orientados o un poco de todo en cuanto a los cambios que ha habido desde el 2011 en cuanto a las reformas en los planes y programas de estudio. Ha sido un poco difícil tratar de entender, sobre todo por la cuestión de que a nosotros como pues principales actores o parte de los principales actores de la educación somos los últimos a los que nos llega la información de lo que quieren que nosotros podamos pues dar a nuestros alumnos, brindar a nuestros alumnos o que ellos conozcan en cuanto al sistema educativo en lo básico, ¿verdad? Ahí la importancia que decía usted de ver los formadores de docentes, las escuelas formadoras de docentes que ya desde hace un tiempo han comentado que ya requieren una revaloración en cuanto a su didáctica, a sus planes, a sus programas, para formar nuevos docentes, no con el mismo aprendizaje que nosotros aprendimos. Yo hablo que soy de generación 10 años atrás, ¿verdad? Y creo que todo esto se ha llevado muy a la deriva. El gobierno de México ha tratado de implementar cambios, pero tal vez estos cambios no han sido bien llevados por un camino correcto, iniciando por nosotros los docentes de inicial, de base, dándonos todas las herramientas necesarias para poder nosotros transformar nuestra práctica docente. Yo creo que ahí también los maestros bueno, al menos yo ahorita que lo estaba escuchando al maestro, decía, wow, entonces, ¿qué estoy haciendo realmente con mis niños? Si se supone que yo trabajo por proyectos, o hasta el año pasado trabajé por proyectos, porque así lo marcaba el programa, se supone que veíamos aprendizajes esperados, que queríamos que el alumno tuviera, que son lo que llamamos aprendizajes esperados en nuestra planificación, y que queríamos que tuviera un desarrollo de competencias donde venían todas las competencias que usted acaba de mencionar. Pero entonces, oyéndolo, digo, pues yo creo que no alcanzamos ni el 1% de todo lo que hay que desarrollar en nuestros niños. Yo estoy de acuerdo. Lo que sucede, y eso alguna vez se publicó en algún artículo mío en una publicación del gobierno. Yo pensé que no les iba a agradar mi comentario, pero no lleva ninguna otra finalidad que tratar de describir una situación. El sistema que estamos siguiendo ahorita en realidad es un conductismo disfrazado. Digo, porque si ya viene prescrito el programa, los métodos, los contenidos, las formas de evaluación, etcétera, para todo mundo y de la misma manera, yo entiendo que tiene que haber una educación nacional, pero eso no tiene que ser a base de utilizar necesariamente lo mismo todo. Estandarizado. Exactamente. Y las evaluaciones también se están manejando por eso estandarizadas. Así es. ¿Y dónde está la labor de docente? O sea, a veces decimos que la educación está mal en México, ¿no? Y si lo dice alguien del sector público en la educación, yo digo, pues dispénsame, pero perdonen la palabra casera, pero es autogol. Porque si yo gobierno soy el responsable de las formadoras de docentes, si yo soy el único autorizado para actualizar a los maestros, si yo soy el que defino qué se debe enseñar, cuándo, cómo y dónde, y digo que el sistema no está bien,
pues dispénsenme, pero no se puede hacer juez y parte, ¿no? Claro. Esto no funciona. Eso no implica el que no haya elementos que se puedan aprovechar del sistema, pero una reforma, desde mi perspectiva, no deja de ser un parche. Es un decir, mira, esto no funcionó, ahora vamos a hacerlo esto, o esto no se ha hecho de esta manera, vamos a hacerlo de otra manera. Lo que necesitamos es revisar por qué en México nuestros alumnos de 15 años no llegan al 1% en comprensión lectora. ¿Por qué? Estos son datos oficiales, que puede verse en la OCDE o se puede ver en UNESCO, etcétera, ¿no? En que se dice que necesitaríamos, si todos los países de la OCDE, el promedio, por una especie de arte de magia, se quedara congelado y no avanzara en su sistema educativo, nos llevaría 25 años alcanzarlos. Entonces, si no estamos funcionando, no podemos estar añadiéndole al sistema. Tenemos que ver qué no está funcionando y ya tenemos ejemplos. Digo, ¿cómo es posible a nivel internacional que el primer lugar, el mejor sistema educativo, sea China? Primero Corea del Sur y luego Japón. Finlandia está ahorita en quinto lugar. Estados Unidos está es el número 26. Nosotros en la OCDE estamos al final, y en el contexto ampliado de la misma OCDE, que es de 65 países, estamos en 55, y los demás países, con todo respeto, decimos son muy pequeños de muchas cosas, ¿no? Así es. Pero no estamos hablando de que los grandes gigantes de la economía mundial son los que están teniendo los mejores sistemas. Claro que tienen buenos sistemas, mucho mejores, ya están los resultados. Pero no vamos a ver cuál es nuestro sistema mexicano que queremos nosotros generar, en base a qué. En el mismo contexto internacional y en el contexto nacional, qué tipo de mexicano queremos. Y en base de eso, retomar lo que se está haciendo en otras partes, lo que nos ha funcionado, y darle la voz a los maestros, y de nuevo, insisto, a los diferentes sectores del país, para participar en el sistema educativo, y que no nada más opinen, sino que contribuyan. Y entonces evaluemos si su contribución es valiosa o no. Pero necesitamos descentralizar esto y hacerlo mucho más participativo. Así es. A mí me gustaría puntualizar el tema educativo, así como las demás disciplinas, la medicina, otras disciplinas, constantemente está en actualización. Pareciera que nuestro sistema educativo no conoce de estas actualizaciones educativas que se elaboran. ¿Por qué? Porque seguimos viendo y seguimos comentando esta situación de que nos falta a lo mejor, nos falta más bien en la cuestión de la formación de docentes, nos falta en el plan y programa, nos falta en las cuestiones de las reformas estructurales de la educación. Pero todos estos son aspectos que se deben ir de la mano junto con los avances educativos. Tenemos ahorita mucha bibliografía en la cual se están manejando todos los temas que el profesor aquí nos está exponiendo, y estos parecen que no se llevan o no se les toma una relevancia al momento de la elaboración del plan y programas, al momento de decir, bueno, vamos a hacer una reforma, pero los primeros que tenemos que capacitar son a nuestros normalistas. Entonces parece que la formación que se está dando en las escuelas normales no encaja o no va con respecto al modelo que se quiere desarrollar. Inclusive en las escuelas, perdón. El otro día una maestra me decía, llevo 30 años dando clases y nunca he visto cómo da clases otra maestra. Entonces yo digo, ¿dónde está el esfuerzo colegiado en la escuela? ¿Para qué? Para revisar los programas, para ver, hay escuelas en otras partes donde conocen hasta las familias de cada uno de los alumnos, ¿no? Y el trabajo de los docentes es, bueno, ¿está funcionando este programa aquí? ¿Qué metodología estás utilizando? ¿Cómo le estás aplicando? Es un proceso colegiado de aprendizaje.
que es evaluado y todo. Obviamente tiene que haber lineamientos que se den para todo el país, pero insisto, la aplicación tiene que hacerse en el plantel escolar, y eso también implica cambios hasta en las funciones del director escolar. El director escolar tiene que ser un líder del proceso de aprendizaje, y en muchos casos se ha convertido en un líder predominantemente administrativo. ¿Sí? Claro, sí es. Bajo el contexto que estamos comentando, esto es una transformación integral, una transformación donde nosotros docentes, los padres de familia, los administrativos, gobierno, nos enteremos de que hay otras opciones, hay otras formas de hacer las cosas. Ahorita lo comentó, lo puntualizó usted, profesor. ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos cómo da clase nuestro compañero del mismo grado incluso? Sí, nos intercambiamos algunas percepciones, nos intercambiamos algunas estrategias, pero todas las aulas tienen alumnos diferentes. Cada grupo, aunque sea del mismo grado, tiene su diversidad en ideas, en métodos, en formas de llevar. Igual las escuelas, las comunidades. ¿Y cómo nos enteramos de lo que le funcionó al vecino? Si no nos tomamos el tiempo para, en esas juntas colegiadas, en el Consejo Técnico Escolar, interactuar sobre estos temas, sobre las problemáticas que nos atañen a todo el plantel y específicamente a cada grupo en particular, hacer soluciones, hacer reflexiones y aparte de eso establecer nuestros sistemas de evaluación, sí atendiendo los sistemas que se nos dictan de la Secretaría de Educación, pero también retomar los sistemas de evaluación sobre las necesidades del plantel educativo en específico. Eso sería una cuestión que sí tiene que revisarse, pienso yo que es muy importante y que no estaría de más que, así como hablamos de transformar la labor docente, la labor del directivo, la labor del padre de familia, la labor de los alumnos, sería una directriz en la cual tendríamos que poner atención. Sí, yo creo que ahí igual ejemplos muy sencillos. Yo creo que cuando veamos que nuestros alumnos, al terminarse el horario escolar, no quisiera irse a su casa porque está muy a gusto en la escuela, o porque le dijera a sus papás, oye, vámonos ya por favor porque ya quiero llegar muy temprano a clase porque hoy vamos a estar trabajando en algo que me interesa mucho. Mientras no logremos eso, vamos a tener gente que sigue aprendiendo, muy entre comillas, ciertos contenidos, pero decimos, cuando terminan primaria, cuando terminan secundaria, inclusive cuando terminan educación media, ¿qué tanto han trabajado en procesos vinculados a la vida real? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, se le dice a un niño, esto yo lo he visto desde educación preescolar, el clásico, si tienes tantas manzanas y pierdes tantas o das tantas, ¿cuántas te quedan? Etcétera. Si vas a la tiendita y llevas tanto dinero y compras tanto, ¿cuánto te queda? ¿Sí? Entonces decimos, y ya lo vinculé al mundo real. No, pues eso lo puede hacer en la casa, Dios, no tiene sentido. ¿Por qué no? Y se ha hecho. Decirle, ¿sabes qué? La tienda tal quiere abrir una sucursal. ¿Cómo abrirías tú una sucursal? Hablo de preescolar. ¿Cómo fijas los precios? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuáles son tus gastos variables? ¿Cómo vas a promoverla? Etcétera. Claro, estar a nivel de preescolar. Yo no espero que haga ni nadie que haga una tesis o que haga una respuesta como un administrador de empresas. No, pero ya está comprendiendo un proceso vinculado realmente al mundo real. Y lo mismo podemos hablar de geografía. Bueno, es que cada disciplina, lo sabemos, tiene muchas maneras de aplicarse.
Por ejemplo, en geografía hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría abrir una escuela de turismo o una agencia de viajes. O a mí me interesa, no sé, lo que es conocer lo que sería el deporte de alto rendimiento. De acuerdo con los intereses de los alumnos se van armando y los mismos conocimientos que queremos impartir. Nada más que ellos los va a investigar. Hay niños de cuarto de primaria que dicen, yo prefiero estar yo buscando e investigando las soluciones que no tener a alguien a quien tengo que escuchar durante horas que me esté diciendo algo que además no me interesa, o que pronto lo voy a olvidar, o que no veo qué significado tiene para mí. Entonces, los maestros, creo que hay que ver los dos polos. El problema es complejo, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Hay maestros que tienen una resistencia al cambio enorme, y eso hay que decirlo también. Sí, también, es correcto, ¿no? Es correcto. Yo he encontrado maestros, por ejemplo, que llevan 30 años dando álgebra, y yo les pregunto, bueno, ¿y para qué sirve el álgebra? Y no me saben contestar. ¿Por qué? Porque están llevando que los alumnos aprendan ciertas fórmulas, que las apliquen, etcétera, pero ¿qué sentido tiene ese para un alumno, no? Así es. O gente que dice, pues mira, yo aprendí de esta manera. Volvemos a lo que tú dices de las formadoras de docentes. A los alumnos se les enseña que lo que van a ver de metodología no es una metodología, sino que es la metodología. En lugar de decir, espérame, las metodologías, hay diferentes metodologías, ¿no? Cada disciplina tiene sus propias metodologías, inclusive, ¿no? Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, anteriormente se decía, mira, tomamos al alumno de forma simbólica y decimos, hay que verter en él física, química, matemáticas, etcétera. Lo revolvemos y ya tenemos un graduado, ¿no? Yo a veces les pongo este ejemplo, les digo, bueno, ¿qué es una hoja para ti? Invariablemente me dicen una hoja de papel, ya los más sofisticados me dicen una hoja de triple o de tal, o lo que sea, ¿no? Y le digo, ¿y qué es una hoja para un pintor? Nada más no me digan que es el lienzo. ¿Y qué es para un músico? Pero no me digan que es la partitura. O sea, ¿de qué manera, por qué, por ejemplo, Vivaldi en las 4 estaciones expresa el otoño y el vuelo de la caída de las hojas de una manera y Beethoven en la pastoral de otra manera? ¿Por qué Picasso usa el cubismo y Monet utiliza el expresionismo? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que importa es que los alumnos aprendan la perspectiva propia de la disciplina que están aprendiendo. Estoy estudiando matemáticas, y ¿cómo ve un matemático el mundo? ¿Cómo lo ve un ingeniero? ¿Cómo lo ve un arquitecto? Estoy estudiando, no sé, lo que es lectoescritura. Bueno, ¿cómo lo ve un periodista? ¿Cómo lo ve un novelista? ¿Cómo lo ve un guionista de cine? Eso es lo que le estamos dando a los alumnos, algo que tenga aplicación, y entonces desde muy pequeños los alumnos comienzan a ir primero visualizando por primera vez cuál pudiera ser su vocación, que va a ir madurando con el tiempo, sí, pero todo esto muy vinculado con el mundo real, con prácticas que les llamen a ellos la atención, y no algo que ya viene establecido y estandarizado para todos. Se me viene a la mente la frase educar para la vida. Yo la cambiaría a la pregunta, ¿estás educando para la vida? Nosotros los docentes, sería algo bueno retomar este ejemplo. Llegas a la escuela secundaria, una comunidad en la cual una de las principales problemáticas es el embarazo de las jovencitas, ¿verdad? Ya para segundo o tercer año las muchachitas ya se están embarazando. Le preguntas al maestro de la asignatura que compete este tema, ¿qué está haciendo usted aparte de lo que se especifica en el programa para que los alumnos puedan tomar otras decisiones, otra mentalidad, una madurez en la temática, y ese problema se pueda ir quedando un poquito atrás?
¿cuáles son las respuestas regulares? Bueno, cuando me toque ver el tema de sexualidad, voy a darle un poco de más énfasis y voy a contextualizar un poco más los ejemplos y voy a hacer la clase un poco más divertida para que los alumnos puedan enrolarse y puedan aprender un poquito más. Y la pregunta es, ¿el problema de los embarazos no deseados a pronta edad de esa comunidad solamente se dan el día que tú das la clase? Yo añadiría, y me parece muy bien tu comentario, no es problema de información, es donde volvemos a la raíz, ¿sí? Yo he tenido como alumnas a maestras que están sus especialidades en la enfermería o la medicina, etcétera, ¿no? El problema con las chicas adolescentes muchas veces no es falta de información, pero es lo que tú dices, les dimos una experiencia de vida, o esperamos que los padres de familia tomen su rol, y nosotros qué tanto nos acercamos con los padres de familia para formar padres de familia que puedan apoyar un sistema educativo. Sí. A veces, si es en la parte académica, no están preparados para ello. Así es. Y a veces, por ejemplo, hay áreas rurales donde difícilmente los padres de familia pueden apoyar en ciertas tareas. Así es. Pero en otras, al contrario, ellos tienen la sabiduría para poderlo hacer y llevar a la práctica los conocimientos en su propio contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de experiencias de vida, yo quisiera vincularlo también con otro aspecto que descuidamos mucho, aunque se hable mucho de él, que es la integración de las tecnologías. Estamos hablando de educación en la era digital, ¿sí? Hay que entender bien este concepto. Al hablar de las tecnologías, estamos hablando de aquellos procesos de aprendizaje que desarrollamos a través de determinadas tecnologías, ¿sí? Entonces, cambia el enfoque. Al hablar de procesos, tradicionalmente los llamamos herramientas. No son herramientas, o sea, una herramienta es algo, un martillo, etcétera, es otra cosa. Un proceso, por ejemplo, si yo utilizo la computadora, ahí tengo un proceso para investigar, ahí tengo un proceso de cálculo, ahí tengo determinado un proceso de vinculación. Por ejemplo, hay alumnos que en algunas partes se conectan a través de las mismas computadoras con las universidades, alumnos de primaria que están haciendo proyectos colaborativos con gente en una universidad, alumnos de secundaria que están haciendo proyectos con alumnos de otros países. Entonces, hay que hablar de integración de tecnologías, pero también de pedagogía de las tecnologías, que muchas veces no la utilizamos. Voy a poner un ejemplo. Normalmente las tecnologías se utilizan como algo supletorio. Antes teníamos el pizarrón, ahora tenemos PowerPoint. El PowerPoint no es, y pasa en las universidades, yo a veces camino por los pasillos y veo a través de las ventanas que tienen las puertas, y es PowerPoint en cada clase, ¿sí? O sea, antes se daban apuntes, antes se daban otras cosas. PowerPoint. Ahora, PowerPoint es una tecnología de multimedia y tiene sus principios pedagógicos que los docentes muchas no se les forma en lo que significa integración de tecnologías, que quienes hacen un diseño instruccional no están considerando, bueno, esta tecnología que voy a utilizar es para que el alumno construya un conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va él a construir? Esa tecnología tiene que ver con el objetivo del curso, tiene que ver con el contenido del curso, tiene que ver con determinada actividad, con la práctica, pero no es como antes que decía, ay, mira, vi un video bien interesante, se lo voy a pasar a mis alumnos. O sea, ¿cómo apoyo yo mi labor como docente y utilizo para eso las tecnologías? En lugar de decir, ¿de qué manera mis alumnos van a utilizar las tecnologías para construir ese significado? Okay.
cambia totalmente el uso de lo que son las tecnologías. Y en cambio estábamos o preocupados por el equipamiento, que es otra cosa. Los centros de cómputo. Quizá algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo esto lo escuché de una directora de una escuela, y decía, es que nunca tuvimos laboratorio de lápiz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que volvemos al sistema de homogeneidad, los centros de cómputo. Hay sistemas ya diseñados en que es una computadora, por ejemplo, por aula. Si no, tú puedes tener más recursos, bueno, una en el aula. Porque es como el automóvil. Si todos tuviéramos un automóvil, el caos sería todavía peor que el que ya tenemos. Pero ¿de qué manera pueden utilizar una computadora en el aula para investigar, para procesar, para imprimir, etcétera, ¿no? Para ser investigadores, para consultar, para dialogar, para interactuar, etcétera, ¿no? O sea, mientras desde las formadoras de docentes no se dé la oportunidad de aprender la pedagogía de los medios y cómo se integran, vamos a seguirlas utilizando como un sustituto. Y además en esto vamos lento. No sé, de paso, no sé si recuerden ustedes lo que era el proyector de opacos que se utilizaban a veces en las aulas, ¿no? Aquella caja grande. El retro, el que le llaman retroproyector. Bueno. Surgió en los boliches para llevar ahí el marcador, ¿sí? Okay. Se dilató 30 años en llegar al sistema educativo. Ahorita nuestros alumnos ya son otro tipo de alumnos. Así es. Ellos tienen el celular aquí todo el tiempo. ¿Por qué no utilizamos el celular para hacer un proyecto colaborativo, para dialogar con otras personas, para investigar lo que está en internet? Les encanta chatear. ¿Por qué no utilizar esto? Por ejemplo, cuando inició la guerra en Irak, alumnos de Estados Unidos se comunicaron con alumnos de Irak y cómo está la situación allá y cómo está la situación acá, y a reflexionar y sacar sus propias conclusiones, etcétera. Las tecnologías ya son parte de la vida diaria. Y nosotros, y además de una manera muy inequitativa, hay escuelas, y lo sabemos muy bien, que no tienen la más mínima tecnología para poderla utilizar. Así es. No solamente no tienen la formación, sino que no tienen ni siquiera la manera de poderla procesar, ¿no? Entonces, yo siento que antes de preguntarnos, o junto con preguntarnos de qué manera, de una manera equitativa, todas las escuelas pueden tener las tecnologías para el aprendizaje, como se hace en todos los sectores que existen, ¿no? En el empresarial, en la diversión, etcétera, ¿no? Debemos de ver qué metodologías son las que vamos a aplicar y cómo vamos a formar a nuestros maestros en ellas. Pero de nuevo, integradas. No es clases de tecnología, ¿no? Inclusive el concepto de tecnología educativa no se comprende con toda precisión. Por tecnología educativa, la mayoría de las personas entienden que es el uso de las tecnologías. Y no es eso. Tecnología educativa es el sistema que integra los procesos de aprendizaje con los procesos de comunicación. Entonces, no necesariamente usar una computadora para estar haciendo tecnología educativa, pero realmente diseñamos nuestros programas, diseñamos nuestros cursos o nuestras actividades en la escuela. Considerando esto, es otra de las áreas vacías que hay que llenar dentro del proceso. Muy bien. Aquí sí me gustaría puntualizar a manera de conclusión. Tenemos que tener muy en cuenta la integración dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que los alumnos deben de estar en cierta forma desarrollando las actividades, desarrollando las competencias, sus competencias, integrando las emociones que le causan esas actividades, que realmente eduquemos para la vida, que llevemos las actividades al contexto real donde se desarrollan los alumnos y que integremos esas emociones para que los alumnos puedan sacar el mayor provecho de todos los proyectos que nosotros estamos desarrollando dentro del aula. Y como decía aquí el maestro, no necesitamos el salón con todas las herramientas tecnológicas, sino la pregunta es, ¿cómo yo docente voy a utilizar estas herramientas que tengo, sean pocas, sean muchas, para impactar en mi proceso de enseñanza hacia los alumnos?
Un punto que yo quisiera resaltar, ya prácticamente para concluir. Para terminar casi. Es que hay que tomar en cuenta que para que el sistema educativo funcione, tenemos que redefinir el perfil del docente. Tenemos que redefinir el tipo de alumno que queremos formar. Queremos redefinir de qué manera vinculamos a quienes pueden apoyar en este proceso de transformación total. Porque únicamente yéndonos por ahí podremos cambiar. Mi última palabra en este programa es esta. Platicando una vez con Fernando Reimers, él es el director internacional en una universidad americana, la Universidad de Harvard de Educación, que se dedican a hacer evaluaciones de los sistemas educativos en todo el mundo. Y entonces, platicando con él, le decía: Fernando, ¿qué opinión tienes tú del sistema mexicano? Y me dice: mira, en México, él es panameño, me dice, se habla con terminología del siglo XXI y práctica del siglo XIX. Matícenlo como ustedes lo vean conveniente. Yo lo tomo únicamente en el sentido de que cuando hablamos de estos temas, todos pensamos que estamos hablando de lo mismo. Si yo digo proyectos colaborativos, ya lo hacemos en las escuelas. Si dicen trabajo, diferencian trabajo en equipo, dice, todos lo hacemos en las escuelas. Es que hay que ser creativo, todos lo hacemos. Es que el maestro tiene que tomar la iniciativa, ya les damos libertad. O sea, ya todo está hecho. Todo está, ya está todo funcionando, ¿no? Muy bien. Pero si comienza uno a platicar con las personas, se da uno cuenta de que realmente estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que se está llevando ahorita. Y eso es precisamente lo que tenemos que revisar, lo que tenemos que dialogar y en lo que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Bueno, pues realmente ha sido una hora muy corta. Hemos tocado puntos muy relevantes, muy importantes para los docentes, incluso para los padres de familia que nos ven, que conozcan un poco de lo que los maestros pensamos y también lo que necesitamos, porque aquí se expresa también parte de lo que es necesario. Me da mucho gusto compartir con ustedes este micrófono. Gracias. Es un honor, realmente. Me deja muy enriquecida, primero como maestra, como maestra de grupo, como maestra de aula. Es un placer escuchar, y porque te ayuda a revalorar muchas cosas, a redefinir conceptos. Yo creo que esto da para mucho. Yo creo que tocamos apenas lo primerito de lo que era la tecnología en la era digital, la educación en la era digital. Pues aquí los micrófonos están abiertos, maestros. Cuando ustedes gusten regresar, no se nos vayan tan lejos, a hacer la segunda parte del programa. Y creo que estos contactos son básicos para los maestros, para los docentes, porque no tenemos muchas oportunidades como estas. Yo quiero agradecer la invitación a participar en este programa, y me permito invitar a los maestros y a los padres de familia que han visto este programa a que nos envíen, por favor, sus comentarios. ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? ¿Qué temas les gustaría que se trataran, ¿no? Con todo gusto, en lo que podamos dialogar con ustedes, para nosotros sería un placer. Muy bien, pues agradecerles una vez más, gracias profesor por la invitación, Damián. maestra Cintia, y claro que sí, estaremos muy pronto otra vez en el programa. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más les mencionamos que nuestro patrocinador es el Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, en el cual se imparte licenciatura, maestría y doctorado. Los esperamos para la próxima con un tema igualmente importante, y fue un gusto estar con ustedes esta noche. Aquí en Tu Vox Televisión, tu futuro es hoy. Buenas noches a todos.
IDEPROM, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presentó Vocación Maestro aquí en www.tuvox.tv. Hasta la próxima emisión.